tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, espero que bien, yo también estoy bien. Me he tomado unos cuantos días de descanso, ese tiempo me he dejado crecer el pelo, así que voy totalmente despeinado. Pero bueno, realmente no importa si yo voy más o menos peinado, lo que importa es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con otros vídeos y bueno, pues nada, vamos a seguir a lo nuestro, ¿de acuerdo? Mirad. Vamos a ver, estamos en cuarto de la ESO, estamos en el siglo XX y estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estamos viendo la política de bloques. Enseguidica, en el siguiente vídeo, voy a pasar a explicaros ya lo que es el desarrollo en sí de la Guerra Fría, pero estamos ya acabando de preparar esta Guerra Fría. Y vamos a ver ahora, o quiero explicaros, habíamos visto, perdón, antes de avanzar, quiero ver lo que habíamos visto. Habíamos visto lo que era la política de bloques, es decir, los dos bloques en los que se separa el mundo, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, con sus países satélites. Habíamos visto las diferencias políticas, económicas y sociales que había en cada uno de esos grupos. Y ahora mirad, antes de empezar con la Guerra Fría en sí, con el desarrollo de lo que son los movimientos de la Guerra Fría, quería comentaros dos cosas más. Por un lado, China, ¿vale? La República Popular China, que China es ya importante por sí sola, ¿vale? Ya no tanto cómo va a actuar dentro de la Guerra Fría, porque la verdad es que la posición de China va a ser en la Guerra Fría, va a ser un poco como se conoce con la teoría del ping-pong, ¿vale? Siempre está más cerca de la Unión Soviética, pero tampoco es que se lleve excesivamente bollante con la Unión Soviética y realmente nunca prestó sus armas o sus intenciones para un posible conflicto bélico, ¿vale? Y por otro lado, el nacimiento del tercer mundo, ¿vale? Lo que se llamó el movimiento de los países no alineados, ¿vale? Eso ahora lo explicaré ahora brevemente lo que es, porque eso es bastante sencillo. Vamos a ver la República Popular China entre el año 49 y el año 76 del siglo pasado. Mirad, vamos a ver. En el año 1949 se introdujo o se impuso en China el sistema comunista dominado o guiado, liderado por Mao Zedong, ¿vale? El famoso Mao Zedong, creador del comunismo chino, comunismo que, como sabéis, a día de hoy sigue funcionando, ¿de acuerdo? A día de hoy en China sigue existiendo el comunismo y el comunismo viene de esta época, ¿vale? Del año 1949. Mira, China era un país, antes de la Segunda Guerra Mundial, un país que vivía prácticamente todavía en el feudalismo, ¿vale? Y era un país independiente, pero el problema que tenía era un país que tenía unos reyes, ¿vale? Pero era un país que dependía de las potencias colonizadoras, ¿de acuerdo? No era un país que estaba exactamente colonizado como otros, pero sí que estaba bajo influencia de diferentes países británicos, japoneses, soviéticos, es decir, ahí había gente que pillaba en diferentes puntos de China, sobre todo alquilaban como si dijéramos ciudades, ¿vale? Y sobre todo ciudades portuarias las alquilaban por 100 años, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Taiwán. Taiwán era una ciudad portuaria que estaba alquilada por los británicos. Entonces, ¿cuál es el caso que a nosotros nos va a interesar? Mira, el caso que a nosotros nos va a interesar es que en la Segunda Guerra Mundial Japón invade China, como sabéis, y toma el control de China. Una vez que Japón es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, ahí se queda una especie de gobierno provisional donde están las potencias occidentales. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se van, Mao Zedong da una especie de golpe de estado y se hace con el poder en China, ¿de acuerdo? Es decir, hubo una revolución china, una revolución comunista, y se establece lo que se llama el comunismo en China, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con el modelo soviético? Que se supone que el modelo soviético se apoya en el obrero, mientras que el modelo chino se apoya en el campesino. La inmensa mayoría de China es una zona agrícola, ¿vale? Es una zona que está, como he dicho, está atrasada en el tiempo y prácticamente acaba de salir de su edad media, y realmente pues su fuente de energía o su motor económico en este momento es la agricultura, ¿vale? Bien, estamos hablando de un país que tiene unas reservas unas reservas naturales inmensas, unas reservas de población. Bueno, China en ese momento ya era el país más poblado del mundo, con aproximadamente, como veremos dentro de un rato, con unos 800 millones de habitantes ya por la segunda mitad del siglo XX, es decir, totalmente un disparate, ¿vale? Vamos a ver
a grandes rasgos las características de China. Mira, política interior, vale. Mira, política interior de China es un sistema totalitario. Es un sistema totalitario, es una dictadura, ¿vale? Una dictadura comunista, pero al fin y al cabo una dictadura comunista con un único partido permitido. Es decir, todas las dictaduras que hemos estado analizando y las que analizaremos tienen características similares, ya sean dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha. Ejército fuerte, ejército que ayuda al poder y control de la existencia de un único partido que controla la disidencia, la propaganda y que controla que la situación en ese país pues siga por la veredica que quieren los dirigentes, en este caso los dirigentes comunistas, ¿vale? El caso de Mao Zedong, ¿vale? Es un caso peculiar, recuerda bastante al caso de Stalin. ¿Por qué? Antes de Stalin hubo presidente de la Unión Soviética, ¿vale? Que fue Lenin. Después de Stalin han llegado diferentes sucesores como Khrushchev, Brezhnev, el propio Gorbachev, ¿vale? Con Mao Zedong ocurrió lo mismo. Antes de él no hubo ninguno porque él fue el fundador, pero después de él ha habido secretario general del Partido Comunista Chino, que es el líder de la máxima figura, máximo representante de ese país. Pero el caso de Mao Zedong fue una dictadura muy personalista. Es decir, Mao Zedong era una persona que él fue el creador del comunismo en China, ¿vale? Es decir, después de... es como si fuera el Lenin o el Stalin de la Unión Soviética. Entonces, más que el Partido Comunista en ese momento mandaba, era una dictadura personalista de Mao Zedong. Personalista al estilo de Hitler en Alemania o de Mussolini en la propia Italia, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la política interior. En ese momento por lo tanto era un régimen totalitario donde todo el poder estaba en manos de Mao Zedong y el Partido Comunista Chino. Vamos a ver la política exterior. Mira, la política exterior es bastante graciosa, me explico. Evidentemente, si China tuviera que elegir bloque de los dos bloques que hay, el bloque comunista o el bloque capitalista, evidentemente se va al bloque comunista, porque es de ideología, China es de ideología marxista-comunista. Aunque Mao Zedong dijo que nunca iba a pertenecer al bloque comunista, bloque de la Unión Soviética, por dos motivos. Un motivo. Decía que él tenía su propio marxismo, ¿vale? Él tenía su propia forma de entender el marxismo, que no era exactamente la misma que tenían los soviéticos, ¿vale? Y en segundo lugar, realmente a China no le interesaba una guerra, ¿vale? China tenía otra guerra y la sigue librando en el año 2020, y es convertirse en la principal potencia económica del mundo. Y para eso tienes que tener una forma de actuar distinta a la que tenían los soviéticos, ¿vale? Es decir, su guerra no era una guerra militar o como veremos en la Guerra Fría, gastar una inmensísima cantidad, del 20% del Producto Interior Bruto mundial, como llegó a gastar la Unión Soviética en el ejército. Esa no era la guerra de China. La guerra de China la sigue librando hoy, es poner tiendas chinas en todo el mundo. No, en todo el mundo ya tienen, y restaurantes. No, la guerra china parece que iba a decir la tinta china. La guerra china es convertirse en la primera potencia del mundo en cuanto a la economía, y se están acercando cada vez más a Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, tú no puedes meterte en un bloque de una guerra con un pacto de Varsovia, donde un pacto de Varsovia era un pacto defensivo que si atacaban a la Unión Soviética tú actuabas. Es decir, China no tuvo sus momentos, sí que es verdad que hubo momentos de tensión con Estados Unidos, ahí pero poca cosa más. Tampoco llegó la cosa más, ¿vale? Y luego, por otro lado, por ejemplo, China tuvo malas relaciones con la Unión Soviética cuando se enemistó con Khrushchev, porque el presidente soviético Khrushchev se hizo amigo de Kennedy. No se hizo amigo de Kennedy, del presidente estadounidense. Pero bueno, llegaron ahí una cosa que se llamó la coexistencia pacífica, es decir, no me gusta tu sistema, no nos quedamos bien, no vamos a ser amigos, pero no nos vamos a pelear. Entonces, por ejemplo, eso a China lo vio mal. Dijo, vale, tú no tienes por qué pelearte con armas, pero es que tú no te puedes sentar en la misma mesa que el presidente Kennedy, que Khrushchev, como ya veremos más adelante, fue a Camp Davis, a la residencia de verano de los presidentes de Estados Unidos. ¡Wow! Total, nada, un presidente soviético allí, ¿vale? Bueno, entonces, pues realmente no le moló eso, es decir, dijo que había traicionado al comunismo, ¿de acuerdo? Vale. A partir del año 1971 se convirtió fue miembro y sigue siendo miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, tiene derecho a veto, ¿vale?
Sabéis que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por 5 países: Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Y los cinco tienen derecho a veto. Si uno de los 5 no quiere que se haga algo, Naciones Unidas no hace eso. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a Naciones Unidas, eso en cuanto a su incorporación a Naciones Unidas. Vale, en economía ya he dicho cuál era el objetivo, ¿vale? Lo que pasa es que el objetivo lo consiguió, el objetivo de situar a China siendo una potencia económica, ese objetivo ha sido ya más del siglo XX, finales del siglo XIX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿vale? Porque en estos momentos que estamos hablando, ellos intentaron colectivizar la economía. Colectivizar la economía, ¿cómo es? Colectivizar la economía es hacerlo de intentar coger y crear comunas populares. Comunas populares, es decir, tú metes a 30.000 chinos en una comuna popular, ¿vale? Pues 30.000 chinos, para los chinos, 30.000 chinos no es nada, ¿vale? Estamos hablando de 800 millones de chinos. Pues imaginad las comunas de chinos que había que hacer. Esas comunas de chinos, pues unas comunas de chinos se iban a dedicar a la industria y otras comunas de chinos se iban a dedicar al campo. Con una propiedad cooperativa, donde todo es de todo, que al final el comunismo a mí me encanta porque todo es de todo, sí, pero yo lo gestiono, ¿vale? Yo como Partido Comunista yo lo gestiono y luego todos tenemos los mismos sueldos menos nosotros. Evidentemente nosotros no vamos a tener los mismos sueldos que los demás. Entonces, joder, es que... perdón por la palabra. Que el comunismo mola para el que manda, ¿vale? Pero bueno, como todas las dictaduras. Bien, ¿por qué fallaron las comunas? Porque eso de la propiedad colectiva, luego unos trabajan más, unos trabajan menos, todo el mundo cobra lo mismo. Luego, por ejemplo, en la industria, los chinitos no estaban preparados en esta época, no era mano de obra cualificada. Entonces, pues como que les costaba mucho trabajo hacer sus cosas. Por lo tanto, no funcionaba, no funcionó. Y en el año, eso empezó en el 58, en el 61 se dieron cuenta de que había que cambiar el método productivo. ¿De acuerdo? Vale. Socialmente estamos hablando de una sociedad que está totalmente controlada por el régimen, ¿vale? No hay libertad de expresión, libertad de opinión, no hay libertad de prensa, de asociación, ¿vale? Yo siempre he dicho que hay libertad de pensamiento, pero no lo digas, ¿vale? No digas lo que piensas, pues como no pienses como piensan ellos, pues llévate cuidado, ¿de acuerdo? Y te tiran la cara y te ponen los ojos así, ¿de acuerdo? Por eso los chinos están así. Entonces, vamos a ver, realmente no es una sociedad libre. Si hay alguien que mejoró un poco su situación, fueron las mujeres, ¿vale? ¿Por qué las mujeres? Mirad, porque se prohibió el concubinato y se prohibió también los matrimonios infantiles concertados, es decir, los padres casaban a los críos pequeños, los casaban ya desde pequeños, los casaban. Entonces, claro, pues realmente eso a quien principalmente perjudicaba el matrimonio infantil no, sino el concubinato era la mujer. Pero es que además, dentro de la teoría esta de China, de convertir a China en un país económico, se dieron cuenta que es una potencia económica que si trabajaba la mujer, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces la mujer accedía al mercado laboral muy pronto, incluso mucho antes que en otros países, por ejemplo, mucho antes que en España, pero porque les interesaba. Claro, ¿qué pasa? Que había escuelas públicas que se encargaban, guarderías que se encargaban de cuidar a los niños. Entonces, por eso sí que se podían permitir ese lujo de trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ahí la mujer tenía más derechos, o por lo menos más libertades, en este caso laborales, que en otros lugares del mundo. Mientras que la sanidad, por ejemplo, la sanidad y la educación estaban controladas por el Estado y garantizadas, ¿de acuerdo? Controladas y garantizadas por el Estado, ¿vale? Y bueno, y ya por último hablar simplemente de la demografía. Mirad, China ha tenido problemas demográficos desde el siglo XX. Problemas demográficos, ¿a qué se refiere un problema demográfico? Los chinos se reproducen rapidísimo, como los sudamericanos. Son máquinas reproductivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se reproducen a ese ritmo, pimpa, pues claro, tienen un problema y es que su balance de su equilibrio entre lo que produzco y la gente que tengo, pues no funciona. Y de vez en cuando habían hambrunas, por ejemplo, entre el año 58 y 61 que explicaba antes, se calculó que murieron 20 millones de chinos. 20 millones de chinos murieron de hambre o provocado por la desnutrición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues eso no. Entonces, ¿qué hicieron? Controlar la natalidad. ¿Cómo? Con la política del único hijo. Tú solo puedes tener un hijo y si tienes dos hijos, pagas. ¿De acuerdo? Por el segundo hijo, pagas. ¿No tienes? Pues no lo tengas.
¿sabes? Lo donas, por eso había tantos críos, tantos chinitos, y sobre todo chinitas, en las chinas, en los orfanatos, ¿vale? Porque la gente se solía quedar, los matrimonios chinos se solían quedar con un hijo, que preferían un hijo varón, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estamos hablando de una población que ya controla un país que ya controla su población desde el año 800, desde el final del siglo XX, porque tenía aproximadamente ya unos 800 millones de habitantes, que eso es un disparate, ¿de acuerdo? Vale, bueno, eso en cuanto a China, ¿vale? Ahora vamos a ver el caso de ¿qué es el movimiento de los países no alineados? Mira, esto lo explico, los países no alineados lo explico rápido. El mundo está dividido en dos bloques, bloque capitalista, bloque comunista, y luego dando vueltas por ahí China, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que está más cerca del bloque comunista. Entonces, o eres capitalista o eres comunista. Entonces hubo un montón de países que eran neutrales, ¿vale? Eran neutrales que no iban con ninguno. No iban con ninguno porque yo qué sé, porque ahora, como veréis en el mapa que voy a poner aquí, la inmensa mayoría de los países no alineados son africanos, casi todo África, ya lo veréis que está amarilla, ¿de acuerdo? África está amarilla. Hay países del sudeste asiático, ¿de acuerdo? Del sur de Asia, y países también del sur de Sudamérica, ¿vale? Son países que ni pinchan ni cortan, son países que realmente, primero, a la Unión Soviética, no digo que no le hubiera interesado que estuviera en su bloque, pero por ejemplo a Estados Unidos no. Estados Unidos realmente en su bloque le interesaba países o estratégicos o económicamente que le pudieran seguir el juego del capitalismo o militares fuertes. Pero a él no le interesaba, por ejemplo, que yo que sé, que Chile estuviera con ellos por ejemplo, Chile estuviera con ellos. ¿Por qué? Pues porque ¿qué quiere Estados Unidos de Chile? Por decir una cosa. O ¿qué quiere, por ejemplo, de Somalia? No le trae nada. Es decir, Estados Unidos no le llama la atención tener nada de Somalia. Por lo tanto, pues nada, pues no hay nada que les llame la atención de esos países. Entonces, ¿esos países qué hacen? ¿Por qué se juntan? Mira, ellos tienen dos momentos importantes. Estos países proceden sobre todo de países que se acaban de descolonizar. Países que se acaban de descolonizar, es decir, por ejemplo, toda África y todos esos países del sur de Asia que estoy diciendo, hasta justo ahora se están independizando, es decir, están convirtiéndose en países porque después de la Segunda Guerra Mundial la ONU dijo que todos los países tienen derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, se están autodeterminando, es decir, están creándose como país. Por lo tanto, si te estás creando como país, pues tampoco estás para estar con los jueguecitos de yo soy comunista, yo soy capitalista. No, tú lo que quieres es que te dejen en paz. Entonces, y también suelen ser dictaduras. Entonces, este movimiento está totalmente preparado. Tiene dos momentos: conferencia de Bandung del año 1955, ¿vale? Y ya realmente ahí se juntan, preparan los papeles, como si dijéramos, y 6 años después, en el año 1961, se produce la conferencia de Belgrado, donde ya firman el pacto de los países no alineados. Este pacto de los países no alineados, ¿qué es? Es decir, ellos dicen que, oye, mira, es que aquí hay vida, que hay vida más allá del capitalismo y del comunismo, pero hay una vida que no queremos que toquéis, ¿vale? Ellos aproximadamente son pues unos 60, 70 países, ¿de acuerdo? Que incluso llegaron a hablar posteriormente, incluso llegaron a los 100 estados, a los 100 países, que no les importaba lo que hacían ni los americanos ni los soviéticos. Ellos querían ser ellos mismos. Allí había dictadura, había democracia, había república, había todo un poco allí en esos 100 países. Y ellos decían que nadie de fuera podía intervenir en sus políticas interiores. Es decir, si yo estoy generando una dictadura dentro de mis fronteras, la gente de fuera me tiene que dejar que yo actúe como yo quiera. Entonces, esos 100 países no firmaron ningún tipo de acuerdo militar, sino que simplemente dijeron, aquí estamos nosotros no queremos ir con nadie de vosotros, y encima de todo somos 100 países que no queremos que nadie se meta con nosotros. Evidentemente, esos 100 países se juntan y no hacen nada. Militarmente no hacen nada, pero por lo menos ellos quisieron decir, oye, mira, nosotros estamos aquí, somos neutrales, haced lo que queráis, que ya tenemos nosotros bastante con lo que tenemos. Por ejemplo, económicamente era un desastre. Es lo que se conoce como el tercer mundo, ¿vale? El tercer mundo el término surge en esta época de la Guerra Fría, y es un término que habla del tercer mundo, es decir, ya no del segundo, sino del tercer mundo, acá, allá. Eso no tienen nada, son países que están subdesarrollados, y por eso digo que ya tienen bastante como para que vengan otros países, en este momento Estados Unidos y la Unión Soviética, a su jueguecito de las bombas nucleares. Tengo una bomba nuclear más fuerte que la tuya, pipa. No. Entonces ellos decían, no, a mí no me interesa eso. No. Entonces es simplemente el movimiento de los países no alineados es este.
Se me ha hecho un poquito largo esto, ¿vale? 19:53, ¿de acuerdo? Pero bueno, es que tenía muchas ganas ya después de 2 semanas sin grabar, tenía muchas ganas de hablar. Así que, chicos, un beso, espero que hayáis aprendido mucho hoy con la República Popular China y el movimiento de los países no alineados, es decir, los países que no quieren rollo y quieren que los dejen ahí con sus diamantes y con sus cositas dentro de sus países. Y chao, chao, chicos, quiero, nos vemos, adiós.